Mucho antes de los palacios y de los sueños cumplidos, la historia de José comienza en el doloroso silencio de la espera. Raquel, la esposa amada de Jacob, vivía atormentada por la infertilidad. Mientras sus hermanas daban a luz hijos, ella clamaba al cielo, derramando lágrimas en el altar de la fe. Jacob la consolaba como podía, pero también sufría. Ambos ansiaban tener un hijo, no solo un heredero, sino una promesa cumplida, una respuesta de Dios en forma de vida. Y entonces un día el silencio fue roto. Dios escuchó. Raquel concibió y nació José. Para Jacob no era simplemente otro hijo, era la prueba de que Dios aún respondía a las oraciones. Desde el principio, José fue envuelto en amor. Jacob lo rodeó de cariño, cuidado y atención, pero ese amor, aunque puro, encendió una chispa de envidia en el corazón de sus hermanos. Día tras día, veían cómo José era el favorito, y eso les carcomía por dentro. La tensión familiar creció cuando Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores. Para los hermanos, aquello era como un trofeo, un recordatorio visible de su inferioridad, un símbolo del favoritismo del padre. Y entonces llegaron los sueños. José comenzó a tener visiones nocturnas que parecían confirmar el mayor temor de sus hermanos, que algún día él sería más grande que todos ellos. En un sueño, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Al compartir sus sueños, José no buscaba vanagloria, pero sus hermanos solo veían arrogancia. El resentimiento se convirtió en plan, y el plan en traición. Jacob, sin saber lo que estaba por venir, envió a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos. Cuando lo vieron de lejos, la rabia estalló. «Ahí viene el soñador», dijeron, y conspiraron para matarlo. Rubén, el primogénito, trató de salvar su vida. «No derraméis sangre», dijo. En lugar de eso, lo arrojaron a una cisterna vacía bajo el sol abrasador del desierto. Mientras José suplicaba ayuda, sus hermanos se sentaron a comer, y como si la crueldad no fuese suficiente, al ver una caravana de mercaderes, tuvieron una nueva idea: venderlo como esclavo. José fue arrancado de la cisterna a la fuerza y entregado a manos extrañas. Lo vieron partir encadenado, llorando y suplicando, y aún así le dieron la espalda. Para encubrir el crimen, mancharon su túnica con sangre de animal y la llevaron a Jacob. El viejo patriarca, al ver la prenda manchada, se desplomó, rasgó sus vestiduras y lloró desconsolado. «Mi hijo fue devorado por una fiera», pensó. Mientras tanto, José era llevado a una tierra lejana, sin saber que aquel dolor formaba parte de un plan mayor. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial de confianza del faraón. Incluso en tierra extranjera, el favor de Dios estaba con él. José prosperó en la casa de su amo egipcio. Era íntegro, leal, sabio. Potifar lo puso a cargo de todo, pero su éxito tendría un precio inesperado. La esposa de Potifar, cautivada por la apariencia y el carácter de José, intentó seducirlo una y otra vez. José resistía día tras día. «¿Cómo podría pecar contra Dios y contra mi Señor?», decía, hasta que un día ella lo agarró por la ropa. José huyó, dejando sus vestiduras en sus manos. Herida en su orgullo, ella gritó y mintió. Lo acusó de intentar abusar de ella. Potifar, al escuchar la acusación, no investigó. Simplemente lo envió a prisión, de hijo amado a esclavo, de esclavo a prisionero. Parecía que cada paso lo hundía más, pero incluso en la cárcel, Dios estaba con él. El jefe de los guardias, al notar su integridad, le dio responsabilidades, y allí, entre las sombras de una celda, José volvió a brillar. En la prisión, conoció al copero y al panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños inquietantes. José, sensible al dolor ajeno, los escuchó e interpretó. El sueño del copero significaba restauración, el del panadero,
muerte. 3 días después, ambos destinos se cumplieron. Antes de partir, el copero prometió recordar a José, pero lo olvidó. Pasaron 2 años, hasta que el propio faraón tuvo un sueño: 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, 7 espigas saludables consumidas por espigas secas. Ningún sabio supo interpretarlo. Fue entonces cuando el copero por fin recordó: conozco a un hombre en prisión. José fue llamado. Le afeitaron la barba, le dieron ropa limpia y con el corazón firme se presentó ante el rey de Egipto. La interpretación pertenece a Dios, dijo. Explicó que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 de hambre, y propuso un plan: almacenar alimentos, prepararse. El faraón, impresionado, lo nombró segundo en el reino, de prisionero a gobernador, en un solo día. Durante los años de abundancia, José trabajó sin descanso, construyó depósitos, organizó recursos, salvó Egipto. Y cuando llegó la hambruna, las naciones acudieron a él por comida, entre ellas sus hermanos. Sin saber que estaban frente a José, se inclinaron ante él. El sueño se cumplía ante sus ojos. José los reconoció, pero no se rebeló. Puso a prueba sus corazones. Quería saber si habían cambiado. Al ver el amor por Benjamín, el más joven, y la sinceridad en sus rostros, no pudo más. Lloró, se rebeló. Yo soy José, vuestro hermano. Los hermanos quedaron en shock, pero José los abrazó, los perdonó. No fuisteis vosotros los que me trajisteis aquí, sino Dios, les dijo, y mandó a buscar a Jacob, que aún vivía en Canaán. Jacob, anciano y agotado, al saber que su hijo vivía, revivió por dentro. Partió con su familia rumbo a Egipto, donde vivieron bajo la protección de José. Aquel que fue vendido como esclavo se convirtió en el salvador de su casa. La historia de José es más que una narrativa de superación. Es una prueba viva de que Dios transforma el mal en bien, que incluso cuando todo parece perdido, el cielo sigue escribiendo, que el plan de Dios no se frustra por traiciones ni por injusticias. José nos enseña sobre el perdón. No guardó rencor, a pesar de haber sido herido por quienes más amaba. Nos enseña sobre propósito. Cada paso de dolor lo llevó a su misión. Nos enseña sobre providencia. Dios estuvo con él en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio. Si estás viviendo un tiempo difícil, recuerda a José. No es el final. Es solo una parte del proceso. Dios está en control. Y si crees, Él también puede transformar tu dolor en propósito. Si crees, escribe amén en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes solo para ti. Dale like al vídeo, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir viendo más contenido como este. Que Dios te bendiga abundantemente.